¿Cuántos de ustedes esta semana han visto las Olimpiadas de invierno de Sochi? Varios de ustedes, ok. ¿Cuántos de ustedes esta semana han visto las noticias por lo menos una vez esta semana? Varios de ustedes, ok. ¿Cuántos de ustedes esta semana han visto una telenovela que esté así buena? A ver, allá hay varios, ok. ¿Cuántos de ustedes han desayunado esta semana? Bueno, ya, bien. Sí, ¿verdad? La pregunta del millón. ¿Cuántos de ustedes ya se leyeron el capítulo 2 del libro de la historia? Como que no estamos muy bien algunos por ahí. Si hay tiempo para ver las Olimpiadas, si hay tiempo para ver la novela, si hay tiempo para sentarnos a desayunar, ¿por qué mientras comemos o desayunamos o lonchamos nos leemos 12 páginas que corresponden a un capítulo casi por semana, que pueden ser incluso hasta 2 o 3 páginas diarias? Así que les animo, ¿verdad?, para que ustedes sigan la historia de Dios que está tan bonita. ¿Les ha pasado a ustedes que han entrado a un cuarto o han entrado a una clase dominical, o los que acostumbran a llegar atrasados a la iglesia, llegan atrasados y la gente se está riendo de algo que dijo el pastor y ustedes, ¿qué dijo? ¿Por qué se están riendo? Si llega a una fiesta y llega uno a la mitad del chiste y no lo entendió porque se perdió la otra mitad y uno se ríe nomás de amable. Es lo mismo que pasa, hermanos, a muchos de nosotros cuando leemos la Biblia y se habla de algo en la iglesia o en la clase o en la célula y uno no sabe de lo que se está hablando porque o llegó atrasado o no leyó, o en todos los años de cristiano todavía uno no sabe que ciertas partes de la Biblia encajan con otras y uno se queda como en el aire. Pues entonces les animo a leer su libro, La Historia, cada semana. Y así usted va a ir también respondiendo a este otro librito con preguntas personales que compartimos aquí el día miércoles a las 6:30 de la tarde. Este miércoles tuvimos 26 personas, estuvo muy bueno. Así que el próximo miércoles nos vamos a juntar en el cuarto de la chimenea, el que está al frente del auditorio. Ahí hay más sillas, más lugar, así que ahí los espero el miércoles para seguir profundizando en la palabra de Dios. Dijimos el primer domingo que si usted abre este libro y lo lee, va a conocer la historia. Pero si abres tu corazón y abre el libro, va a conocer al autor de la historia. Y si usted conoce la historia y al autor de la historia, que usted, su propia historia, va a ver cómo va a cambiar en la mano del Señor. Amén. La semana pasada entonces comenzamos con, como comienza toda historia. Érase una vez, once upon a time. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Y hablamos de la creación en 3 pasos, en 3 actos. El primer acto que dijimos fue Dios crea todo. Eso, y todo es bueno, primer acto. Segundo acto dijimos, el pecado entra y todo se rompe. Y el tercer acto era Dios promete el rescate. Todo estará bien. Qué hermoso. Y ahora, en el segundo capítulo de la historia, Dios forma un pueblo. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva y les dijo multiplíquense, tengan muchos hijos, el plan primario de Dios era tener una familia de muchos hijos que se parecieran a Él. Pero ese plan pareciera que fracasó. Pues ahora, en el capítulo 2 de la historia, Dios empieza otra vez a llevar adelante su plan para formar una familia a su imagen y para bendecir a todo el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Esta es la historia principal, la historia primaria. Y abajo va la historia secundaria. Aquí van los personajes secundarios. La historia superior es el plan eterno de Dios. Y la historia inferior o secundaria es como Dios va llevando a cabo su plan. A medida que vamos leyendo la historia, hermano, usted piensa en este plan de Dios fenomenal, grande, y piensa en su vida personal aquí abajo, cómo va encajando con los planes eternos de Dios. Así que hoy vamos a hablar de un tipo
común y corriente, como tú y como yo, que se llama Abraham. Así que comencemos viendo este video. Una vez vivió un hombre llamado Abraham que era descendiente de Noé. Dios le dijo que se fuera con su esposa Sarai y con su familia lejos de donde vivían. Y Dios le hizo una promesa: te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti. Así que Abraham y su familia se fueron. En un momento se detuvieron y Dios les dijo que miraran alrededor. Toda esa tierra que ven se las daré a ustedes y a sus hijos. Luego, una noche, Dios le dijo a Abraham: mira al cielo y cuenta las estrellas. Ese es el número de hijos que tendrás. Pero Abraham ya tenía 75 años y Sarai era demasiado anciana para tener hijos. Así que decidieron que la sierva de Sarai, Agar, sería quien debía tener el hijo de Abraham. Agar quedó embarazada y dio a luz a un niño llamado Ismael. Pero Dios le volvió a decir a Abraham: tú serás el padre de muchas naciones. Dios les cambió los nombres por Abraham y Sara y les prometió que a través de Sara vendría la bendición de Dios. Tal como Dios lo había prometido, Sara quedó embarazada y dio a luz a un niño llamado Isaac. Cuando Isaac era todavía un niño, Dios le dijo a Abraham que subiera con su hijo a una montaña y lo sacrificara. Abraham tomó a Isaac, lo puso en un altar y sacó un cuchillo para matarlo. Pero un ángel lo detuvo y Dios proveyó un cordero para que fuera sacrificado en vez de Isaac. Años después, Abraham y Sara murieron y le dejaron a Isaac todas sus posesiones. Isaac se casó y tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Esaú era el preferido de Isaac y como era el mayor, era él quien debía heredar al padre. Pero Jacob quería la herencia, así que se inventó la forma de engañar a su padre, que ya estaba viejo y ciego, para que le prometiera la herencia. Se puso la ropa de Esaú y se puso pelo de animal en las manos, porque las manos de Esaú eran muy velludas. Confundido, Isaac le dio la bendición a Jacob y le prometió la herencia que era de Esaú. Esto ocasionó una gran pelea que casi termina en asesinato, antes de que cada uno tomara un camino distinto. Finalmente se reencontraron y Dios prometió bendecir a la familia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y al igual que su padre y su abuelo, Jacob tenía un hijo preferido. Pero él no sabía que su favoritismo iba a poner a su hijo José en peligro de ser asesinado por sus propios hermanos. Comenzamos hoy entonces con una sola persona. Esta gran historia ahora la vamos a hacer un zoom, se llama en inglés, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en una sola persona. Esta persona se llama Abraham. En la Biblia, la historia de Abraham se cuenta en 13 capítulos del libro de Génesis. Y Abraham es mencionado, anótelo en su hojita, 75 veces en el Nuevo Testamento. Es un personaje principal en la historia de Dios. Ahora, tome su libro de la historia, ábralo en la página 11, Génesis 12. Esto aconteció como 1000 años después del diluvio, como un milenio después del diluvio. Y aquí tenemos la historia de un viejito jubilado, de un senior citizen. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, una nación grande, te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Qué tremenda promesa. Le dice Dios a Abraham: voy a bendecir a todo el mundo, pero voy a comenzar contigo. Pareciera ridículo. Si Dios va a comenzar una nación, tendría que elegir, no sé, un joven así como Leo Jr., apuesto, listo para casarse, todavía no, en unos años más.
Joven, para que empiece a tener hijos. ¿Cómo va a elegir a un jubilado, a un retirado? Pero Dios es curioso cuando Él tiene sus planes. Además, este viejito viene de una familia de constructores de ídolos. Construían ídolos allá en su tierra. Y esto, mis queridos hermanos, es una lección para nosotros que venimos de familias raras, ¿o no? Dios se especializa en eso. Mire, Él tenía 75 años. Y su esposa era una jovencita de 65. Era una mujer estéril en todos sus años de vida, nunca había tenido hijos. Y Dios le dice, cuenta las estrellas del cielo. No se pueden contar. Bueno, así va a ser tu descendencia. Yo creo que Abraham miraba a Sara y Sara miraba a Abraham y decía, ¿de dónde? ¿Cómo? Dios iba a ser una familia numerosa con una pareja canosa, arrugada. Eso iba a ser Dios. Dios decide construir un pueblo con 2 jubilados de familias idólatras para comenzar una familia de fe. Dios tiene el hábito de usar a la gente más rara e incapaz. Ánimo, amén. Por ejemplo, Jacob era un tramposo, Dios lo usó. Lea era fea, Dios la usó. Moisés era tartamudo, Dios lo usó. Gedeón era miedoso y Dios lo usó. Sansón era mujeriego y arrogante y Dios lo usó. Rahab era una prostituta, Dios la usó. David tuvo un adulterio, incluso mandó a matar al esposo de la mujer con la que él adulteró y Dios lo usó. Elías era depresivo y tenía tendencias suicidas, Dios lo usó. Jeremías era un llorón, Dios lo usó a Jeremías. Jonás le decía que no a Dios y Dios igual lo usó. Dios usa a las personas más raras y más incapaces. Noemí era una viuda sin poder, ni posición, ni dinero y Dios la usó. La Virgen María era una virgen adolescente también por allá en un pueblo que ni se menciona en los mapas y Dios la usó. Juan el Bautista, un hombre tan raro, no andaba a la moda y comía unas comidas raras y andaba allá en el desierto. Dios usó a Juan el Bautista. La mujer samaritana tenía 5 convivencias, se había juntado con 5 hombres y con el que vivía ahora ni siquiera era su marido y Dios la usó. Marta era una obsesiva, Dios la usó. Zaqueo, el chaparrito, era compulsivo y Dios lo usó. Y Pedro era impulsivo y Dios también lo usó. Dios usa a las personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Dios te puede usar a ti. Te puedo poner la lista si quieres. Y si quieres, ni me diga, yo le agrego lo que tú eres, ¿verdad? Porque los conozco a varios de ustedes. Pero Dios usa a las personas más raras e ineficientes. Así que si tú dices, yo no estoy capacitado para servir a Dios, mira estos ejemplos de la Biblia. Si piensas que tu historia está llena de errores, escucha la voz de Dios. La voz correcta de Dios, no la voz de la serpiente, la voz de Dios. Porque la serpiente te dice que tú no puedes, Dios dice, tú lo puedes. Así que si tú hoy día dices, Fernando, que ya estoy muy viejo. ¿Quién es el más viejo de aquí? El que está delante tuyo. Kiko es el más viejo. ¿Quién fue el primero que llegó hoy a las 7 de la mañana a orar aquí a la iglesia? Kiko. No, es que soy muy joven. Unos por viejos, otros por jóvenes, nos excusamos. No, es que tengo mal mi matrimonio no funciona bien, estoy divorciado. O tengo problemas financieros, no puedo dar diezmo, no puedo bendecir a la iglesia porque tengo problemas financieros. Oh, no, que no me usen porque yo en mi vida he tenido aventuras sexuales. ¿Ya? O tengo adicciones. Queridos hermanos, queridas hermanas, si tú eres una persona común y corriente, eres la persona más adecuada a los ojos de Dios. Dios pide de ti, eso sí, una cosa: que le creas, que tengas la misma fe de nuestro padre Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que
te mostraré. Fe, hermanos queridos, no es un sentimiento bonito, no es sensaciones en el estómago, no es andar así como que uno se fumó un cigarro de marihuana, ¿verdad? Allá arriba en el limbo. No. Fe en Dios significa que Dios te diga algo y que tú le obedezcas. ¿Entendió bien? No es que sienta, no es que bonito, no es que si le conviene a usted o no le conviene. Fe es cuando Dios le dice a Abraham algo y pone un punto final, no puntos suspensivos. Dice, Abraham partió tal como Dios el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ahí está. Tomó a su esposa, tomó sus posesiones, los puso en una carreta y partió. Ni siquiera, dice la Biblia, que él sabía dónde iba. Usted se vino a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero ya tenía contacto, tenía el coyote, tenía el primo, el que lo iba a esperar acá, tenía un trabajito que le iban a dar, iba a llegar a alguna casa y de ahí se iba a arreglar. Algún contacto, algo tenía. Abraham se fue sin siquiera saber a dónde iba. Y Dios lo usó. En Chile tenemos un dicho que cuando uno dice upa, el otro tiene que decir chalupa. ¿Ya? Upa, chalupa. ¿Ya? O sea, te avientas, órale. Una cosa así en mexicano, ¿verdad? ¿Te atreves? Sí. ¿Jalas? Sí, así dicen los mexicanos. Upa, chalupa. Upa, chalupa. Dios le dijo a Abraham, upa, y Abraham le dijo, chalupa. Y se fueron juntos en una aventura de fe. Gloria al Señor, ¿verdad? Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Upa, chalupa. Cristina Gómez, Dios te dijo upa y tú dijiste chalupa. Ven para acá, Cristina, ponte aquí, por favor. Cristina ha escuchado la voz de Dios. Deja tu tierra, México. Deja tus parientes. ¿Te gustó la foto? Esta foto se la tomamos el 7 de febrero. Esta semana cumplió 4 años de bautizada. La bautizamos aquí. Aquí se bautizó ella. Ella, la semana anterior al bautismo, ya estaba casi lista por entregarse, pero como que no, ahí estaba media dudosa. Y vino un misionero que ahora está en Sierra Leona, ¿verdad? Y estuvo aquí, ¿se acuerdan ustedes que estuvo hablando y animándonos para las misiones? Y Cristina decía que ella sentía ese deseo, pero el Señor le dice, bueno, ¿y qué, cómo? Si ni siquiera bautizada eres. No te has comprometido. Al otro domingo se bautizó y al otro domingo ya se fue para México y el Señor la ha bendecido tanto. Ahora ella está lista. Está lista para irse el martes a Malasia por 4 meses. Ponte allí donde está Humberto, por favor. Párate allí. Acérquense, tóquenla y la vamos a bendecir. Yo voy a hacer una oración desde acá. Párense y bendíganla porque la vamos a enviar con toda bendición del Señor. Los que no alcancen a llegar con ella, extiendan sus manos. Señor bendito, gracias por darnos en Cristina Gómez un ejemplo de una mujer de fe como Abraham, a quien Dios le dijo, vete. Y vete a donde yo te voy a mostrar. En este momento, Señor, ella está lista, las maletas están hechas. Ella está partiendo el martes para Malasia y para India, porque parece que para allá la llevas. Ella quiere escuchar tu voz, Señor, y quiere ser fiel a lo que tú le digas en estos 4 meses de exploración en el campo misionero. La bendecimos con toda bendición espiritual. La bendecimos también con bendición material por la ofrenda que hemos recogido. Y rogamos, Señor, para ella tu protección especial, tus ángeles que estén alrededor y la acompañen en todo su viaje. Y la promesa del Salmo que dice que tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, sea una realidad en la vida de Cristina. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios te bendiga, Cristina. Bendiciones para ti. Un testimonio cortito. El Señor
¿Se acuerdan que me puso en el corazón que le diéramos $1,000? Bueno, la semana pasada juntamos 946 y ya le dimos el cheque de $1,000, ya está lista para irse con esa bendición. Y yo le pregunté, el otro día la sacamos a comer, le dije, oye Cristina, ¿y cuánto te costó el pasaje? Y me dice, mira, me costó como 940 y tanto, dice, pero compré un seguro de 50 y tanto, son como $1,000, me dice el pasaje. Bueno, entonces hay alguien que todavía debe los $54 del seguro. Okay. Así que por favor, al final del culto tenemos unos sobres especiales, allí los tiene Luis, que no han dado dinero, hagan su ofrenda para ella, y los que prometieron la semana pasada traer hoy, busquen el sobre y ponen ahí su ofrenda. Ahora Cristina va a ir con Fabián al culto en inglés, donde también ella va a compartir un poquito con los hermanos y la van a bendecir. Fe es obediencia en acción. ¿Verdad que nosotros decimos sí, pero ni el moño se nos menea? Eso no es fe, eso nomás es hablar. Fe es cuando uno dice sí y hace algo en base a eso. Eso es lo que tiene Cristina. El Señor la llamó y ella está diciendo sí con una acción. Ustedes me conocen y mi esposa más, yo no soy bueno para las manualidades. Y por esa razón es que me gusta mejor rentar apartamentos y si se echa a perder algo, llamo al manager. Se echó a perder la taza del baño, la llave que está goteando, que la luz, etcétera, y todo me lo hacen. Porque realmente yo como que no soy muy dado a las cosas manuales con las manos. Pero usted me puede dar un libro acerca de cómo arreglar el toilet y yo se lo leo. Me encanta sentarme a leer libros, cómo se reparan los autos, la mecánica, la electricidad. Me encanta. Incluso le puedo dar a usted una lección de cómo se arreglan las cosas. Pero yo no lo hago. Lo siento, mi amor. Qué triste la vida de Nona, fíjese. Sí, es muy triste porque su papá repara todo, construye todo, ha construido 3 casas y ella se casó con un inútil. Qué triste la vida de la Nona, ni modo, 30 años de tristeza, dice ella. Bien, fe es obediencia, no es informarse, no es leer la Biblia, no es aprenderse los 66 libros de la Biblia de memoria y los pasajes de memoria. Fe es aplicar la Biblia, no es información, es aplicación. Así que en algún momento yo me tendré que parar del sillón y hacer algo. Así que esta historia, mis queridos hermanos, no es información, es acción. Pregúntate a medida que vas leyendo, ¿qué es lo que Dios te está diciendo que tú debes hacer? Y yo te pregunto, ¿y cuántas excusas le tienes listas al Señor cuando te diga que hagas algo? Génesis 15:6, en la mitad de la página 13 vamos a leer. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Creyó e hizo. Eso es todo. Amén. Romanos 4, 18 y 21, que es la continuación aquí en la página, lo que continúa aquí abajo, viene de Romanos y dice así: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser un padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Qué precioso, ¿no? Yo me emociono cuando leo esto. Qué cosas más lindas dice Dios de nuestro padre Abraham. Ojalá que Dios dijera lo mismo de ti. Que cuando tú veas que todo parece como muerto, surge la fe. Dice aquí que Abraham estaba totalmente persuadido. Así que la pregunta para ti el día de hoy es esta: ¿tengo fe en Dios? Pregúntate, ¿tengo fe en Dios? No te estoy preguntando si tú escuchas a Dios, porque todos los domingos vienes aquí a escuchar a Dios. No, la pregunta no es si tú crees que Dios existe, porque todo el mundo cree que Dios existe. Incluso la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan.
No te estoy preguntando si crees en Dios. La pregunta es, ¿tienes fe en Dios? Para ser más claro, ¿le crees a Dios? Más directo, ¿le crees tú a Dios directamente? Una característica de la gente que le cree a Dios es que son generosos. Con la iglesia, con los pobres, son compasivos, dan. Pero el que no le cree a Dios no da. Cuestiona, por ejemplo, los diezmos. Aquí en el caso de Abraham, algunos dicen, bueno, los diezmos son de la época de la ley. Abraham no estaba en la época de la ley. Y Abraham tuvo una guerra, salvó a su sobrino y luego de todo lo que él recogió de esa guerra, ese botín, le dio el 10%, la 10ª parte se la dio a Dios. Abraham cree en el diezmo y no es de la ley. Todavía no estaba la ley del diezmo. Entonces una persona que le cree a Dios es generosa. Y yo me alegro el domingo pasado cuando yo pedí una ofrenda extra, más allá de lo que usted da, en un ratito juntamos $946. Porque la gente dice, confío en Dios. Tenía estos $100 que era parte del pago del auto, dice, pero Fernando pidió una ofrenda, yo le confío a Dios. Si él me lo pone en el corazón, se lo doy a Cristina, Dios se encargará de lo demás. Se va usted a la casa, pasa un día, 2 días y de repente le llega algo por gracia de Dios que usted no sabía que iba a llegar. Así obra el hombre y la mujer de fe. No por cuentas y cheques bancarios, cómo va ahí la cosa, sino por oír al Dios que nos ordena. Generosidad. Esa es una característica, hermano. Señor, te creo. Te creo que no me va a faltar la comida, ni el vestido, ni la casa. Te creo, Señor, que tú dijiste que abriría las ventanas de los cielos y derramarías bendición hasta que sobreabunde. Pero yo me quedo con un colchoncito mejor por si acaso. No vaya a ser cosa que la fe no sea tanta. Te creo, Dios, cuando tú prometes que no me va a faltar nada. ¿Crees que Dios te va a recompensar si eres generoso? Si no, entonces no tienes fe bíblica. Tienes fe intelectual, pero no fe bíblica. ¿Le crees a Dios cuando Dios habla acerca del matrimonio? Cuando Dios dice que el matrimonio es para toda la vida y hasta que la muerte nos separe, ¿le crees que Dios puede ayudarte a cumplir esa promesa? ¿O entra la duda? ¿Le crees a Dios en los negocios cuando Dios te dice que tienes que ser honesto en los negocios? Que tienes que pagar tus impuestos, que no debes robar. ¿Le crees a Dios acerca del amor? Esta semana pasada, ¿verdad? Todo el mundo enamorado. El día del amor y la amistad. Y uno dice, Señor, pero yo no tengo pareja. Yo no tengo a quien darle un ramo de flores o nadie me los da. ¿Tú crees que Dios está contigo o ya dudaste de la gracia de Dios y del plan de Dios para tu vida, sea con pareja o sea sin pareja? ¿Le crees a Dios que Él tiene en sus manos tu futuro? ¿O tú agarras tu vida y tú la manejas, no vaya a hacer cosas que Dios no existe? Eso es duda. O no vaya a hacer cosas que Dios anda de viaje y se olvidó de mí. O tomó la siesta, en una siesta de 4,000 años y yo me la perdí. Hermanos, fe en Dios es obediencia en acción. Va a llegar el momento en que tendrás que darte cuenta si tienes realmente fe o no. Dios va a probar tu fe. A veces tendrás que manejar en la niebla y los focos neblineros no te van a ayudar mucho y vas a tener que imaginarte que más allá de la niebla el camino sigue bien. Otra opción es, como le dijo el policía mexicano, el Thunderbird negro oscuro, oríllese a la orilla. Te orillas a la orilla y ahí te sientas a ver que cambie el clima, o sigues manejando confiando que aunque yo no veo, Dios está allí y Dios me está preparando el camino. Eso es, mis queridos hermanos, fe en acción. Tomás vio y creyó. Y Jesús le dijo, oye Tomás, tú crees porque viste, pero más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Así que, hermanos, tenemos que confiar en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. No tomemos las cosas en nuestras manos, porque Abraham y Sara tomaron las cosas en sus manos y decidieron. Cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, ya tenía 99 años. Entonces Sara tenía 89, porque era más jovencita que él, acuérdense. Y no dijo Sara, conmigo no hay caso. Entonces, Dios, yo sé que nos vas a dar descendencia, te vamos a ayudar. ¿Sabes por qué, Dios? Porque llegaste atrasados. Tú tenías que haber llegado antes de la menos, le dijo Sara.
antes de la menopausia, pero ya es muy tarde, Señor. Ya. Y mira a este pobre hombre, no hay caso, Señor. Bueno, como llegaste tarde, Génesis 16, 1 y 2 dice: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. ¿Y qué le han dicho a Abraham? Nada de tonto, ¿verdad? Imagínese que la esposa le diga, oye, aquí está mi sirviente, esta jovencita, acuéstate con ella. Y tiene un hijo con ella, y entonces Dios ahí te va a dar tu descendencia. Pero, como dice el filósofo Memito, puras mortificaciones. Cuando uno toma las cosas en las manos de uno y no le cree a Dios, vienen puras mortificaciones. El niño creció, el niño tenía 13 años, y luego que Dios cumplió la promesa y le dio un verdadero hijo a Sara y a Abraham, este muchachito empezó a burlarse de su hermanito y empezaron los problemas. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí en la página 14 de la historia, ahí donde está como el poema. Al final del poema, en la página 14, o profecía, dice que Ismael, este hijo de Agar, será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Esa es la historia de Ismael. Esa es la historia cuando nosotros metemos la pata y no dejamos que Dios haga las cosas. Hasta el día de hoy, los árabes, los judíos y los cristianos están peleando porque Abraham y Sara no quisieron esperar, porque los árabes son los descendientes de Ismael. Y se cumple la profecía de la pelea, del rencor, de la desdicha, de la mortificación. Así que, hermanos, es mejor esperar. Miren, es mejor esperar. Siempre es mejor esperar. Ese perro ahí está esperando comer, pero mejor aquí no le meneo, espero nomás mi turno. Porque si no le va a ir como en feria a este pobre perro aquí al lado del zorrillo ese que está comiéndole su comida. Así que, hermano, Dios en su tiempo hizo la obra, nació Isaac. ¿Y sabe qué significa Isaac? Risa. Porque es divertido, pues, hermano. Imagínense un par de viejitos criando a un bebito. ¿Eso causa risa o no? Ellos compraban la leche con el cheque del Social Security que le dan a los retirados. En la casa ahí todos comían papilla porque nadie tenía dientes. Comían lo mismo que comían niños. Es chistoso, por eso que le pusieron de nombre al niño Risa, Isaac. Dios siempre llega a la hora, nunca está atrasado. Créele a Dios, créele a Dios. Y en el intertanto, diviértete. Hay que esperar, nada más, hay que esperar al Señor. Espera para casarte. No me voy a casar nomás porque tengo que casarme. Me voy a casar cuando Dios me muestre que es su voluntad. Espera, hermano. Espera, hermana. Espera, joven. Señorita, espera. Siga esperando, mi hermano, por una amnistía. Espere. Como el perrito ese, ¿verdad? Espere nomás. Que los zorrillos coman. Después le toca a usted. Amén. No se desespere. ¿Tienes algún familiar que no se ha convertido y tú has orado años y años y años? Sigue esperando, sigue esperando. Dios va a hacer la obra en esa familia. Anote ahora esta otra frase: fe es confiar en Dios. Página 16, abajo, en el segundo párrafo abajo, digo, casi al final de la página. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Esto es tremendo, hermano. Y este es uno de los pasajes que a mí como papá, que yo tengo hijos, me toca profundamente. Ahora, yo tengo 3 hijos, si el Señor me pide uno, yo le diría, yo sé a cuál de los 3 me gustaría matar, Señor, en sacrificio. Total, me quedan 2 y los otros 2 escarmientan. Pero Abraham tenía uno solo.
Nicolás, Nicky, ven, párate aquí, por favor. Vengan los dos para acá. ¿Tienes cuchillo a mano? Mira. Vente, Nicky, no tengas miedo. Confíale a tu papá. Ponte aquí. Este es Abraham. Está cerca de los 80 y tantos años. Vente para acá. Y este es el único hijo, por lo menos, que tienen en casa. ¿Tú tienes 16 o 17? 17. Es más o menos la edad que tenía Isaac. Imagínense, un muchacho así, lindo, alto, lleno de vida, inteligente. El único, el chiquiado. Y Dios le dice a este Abraham, oye, toma a tu hijo y llévamelo al monte Moriah, porque me lo vas a dar al único, a tu único hijo. Es duro. Yo no sé qué diría Nicolás o qué dirías tú. Es duro que Dios te pida a tu hijo, al único hijo. Matar a los hijos era abominable a los ojos de Dios. Y ofrecerlos en sacrificio no era correcto. Dios lo prohibía. Aún así, aquí dice, Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. No le puso peros a Dios. Qué bueno que le pidió a Abraham y no a ti, porque tú estarías con todas tus excusas, yo estaría con todas mis excusas, diciéndole, Señor, que no. Yo no sé si habría hecho lo mismo que hizo Abraham. Luego dice, entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Ok, estamos viendo el punto de vista del relato bíblico en cuanto a Abraham. Dese usted la vuelta y póngase en los zapatos de Isaac, que usted es un niño o una niña de 16, 17 años, y el papá deja a los criados allí, y aquí está el cerro, y le dice, vamos hijo, a hacer el sacrificio. Y luego sobre los hombros del hijo, porque acuérdense que el viejo ya tenía como 120 años, pone la leña, y el hijo va subiendo el cerro, haciendo hiking, con un montón de leña que se le hace más y más pesada. ¿Qué va pensando el hijo? Ok, leña, mi papá lleva fuego, lleva un cuchillo. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué le responde el papá? Dios va a proveer, hijo, Dios va a proveer. Ok, pero ¿por qué estás haciendo un altar y no hay un cordero aquí? Mi hijo, Dios va a proveer. Pon las manos atrás, Isaac. ¿Para qué, papá? Y siente las cuerdas que le amarran las manos. Luego el viejo se agacha y le empieza a amarrar los pies. Y luego lo empuja y lo pone sobre el altar. Isaac dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Esto no me está gustando, papá, no me simpatizas. Y luego mira hacia arriba y el reflejo del sol pega en el filo del cuchillo con el cual el padre va a sacrificar al hijo. Y yo creo que en ese momento Isaac dijo, o sea que mi papá realmente cree en Dios. No está jugando a la iglesita. Mi papá obedece a Dios, mi papá tiene fe en Dios. Me va a ir mal, pero wow, mi papá sí cree en Dios. ¿Podrá decir eso tu hijo de ti? Aquí le estoy hablando a los papás. ¿Puede decir tu hijo, mi papá es serio en las cosas de Dios? O cuando el papá dice algo, el hijo, cállate. Puras payasadas, eso no te creo. Vas a la iglesia cuando quieres y cuando no quieres no vas a la iglesia. Das diezmos cuando quieres y cuando no quieres no das diezmos. Nuestros hijos realmente nos consideran a nosotros como Isaac consideraba a su padre Abraham, el padre de la fe, o nos creen payasos y nos faltan el respeto porque nuestra integridad, que no le hemos sido fieles a nuestras esposas, que hemos sido infieles en nuestras finanzas, que somos mentirosos, que somos flojos. Que el pastor invita a orar a las 7 y llegan, ¿cuántos llegaron? 7. Bíblicos, son bíblicos. Ya.
que estudiamos la palabra, que el pastor dijo que hay que leer el libro, y yo veo a mi papá leyendo el libro, lo veo subrayando, lo veo sentado con mi mamá leyendo, llenando el papelito. Mi papá es serio con la iglesia, mi papá es comprometido en las cosas de Dios. Así que si mi papá algún día me llama la atención, yo agacho el moño y le digo, sí papá, te creo. En cambio hay algunos hijos que nos miran a los ojos y dicen, no te creo nada. Hermanos, ¿en qué se basa todo? En la fe. Si tú como hombre tienes fe en Dios, las cosas van a andar bien en tu casa, van a andar bien en el trabajo, en la iglesia, pero tienes que confiar en Dios. Y tus hijos tienen que creer lo que tú dices. Ahí nos quedamos. El brillo del cuchillo, los ojos. Quizás el padre por misericordia le tapó la vista cuando escucha la voz de Dios, que él la había escuchado varias veces. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Qué lindo, hermano, qué precioso. Hay algo que está entre medio de ti y la confianza que tienes que tener en Dios. Hay algo que te está impidiendo a ti tener plena fe en Dios. Hay un Isaac en tu vida que Dios te está pidiendo que entregues y tú a fuerzas no quieres rendirte o rendirlo. Este es un pasaje difícil, hermano. Es una prueba grande. En ese mismo cerro donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo y le proveyó un sustituto para que no muriera Isaac, y vieron allí que había un carnero, Dios proveyó y mataron a ese carnero. En ese mismo cerro, miles de años más tarde, había un hijo que iba caminando y no llevaba leña sobre sus hombros, llevaba una cruz. En el mismo cerro, en el monte Moriah, llevaba una cruz y fue crucificado por nosotros y derramó su sangre por nosotros, por Isaac. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que lo que te pregunta el Señor ahora es, ¿tienes fe en mí? ¿Me confías a mí? ¿Recibes el sacrificio de mi Hijo en la cruz por ti? Y así Dios comienza a formar un pueblo. Entonces yo quisiera, al terminar este sermón, invitarte a que, si todavía no has aceptado el sacrificio del Cordero de Dios en tu vida, que Dios lo proveyó por ti, para que no te acuchillaran a ti, no te mataran a ti. Si no has hecho esa aceptación por fe de la salvación que Dios te regaló a ti, para que seas parte de esta nación que Dios está formando, yo te pido que hoy, que el día de hoy hagas esa decisión. Cierren sus ojos. Si tú nunca has aceptado al Señor en tu vida, no le has entregado tu vida en sacrificio, yo te pido que hagas esta oración en silencio. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Abro mi corazón para recibir a tu Hijo como mi Señor. Acepto su sacrificio en la cruz por mí. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Te doy gracias porque ahora soy un hijo, una hija tuyo. Y porque Cristo resucitó de entre los muertos para mi justificación. Gracias por amarme tanto. Te entrego mi vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.